Parece que cantamos victoria antes de tiempo. Esta es una prueba, entonces vamos a iniciar. Comencemos de nuevo con nuestro mensaje, que es la iglesia de Pérgamo. Entonces, mientras van ingresando, si ve que debemos conectar el internet directamente al computador, entonces Facebook me dice que no puede reproducir el video. Parece ser porque a través del Wi-Fi queda muy pesada la resolución del video. Entonces, si Dios lo permite, la próxima semana, que como les venía diciendo, cuando tengamos un internet más fluido, yo transmito normalmente por Wi-Fi. Y por Wi-Fi hay ciertas situaciones cuando es la resolución del video, la calidad del mismo. Entonces ahí les di un antojito de la cámara. Esperemos la próxima semana tener la transmisión más fluida con el video que les mostré o a través de la cámara que les mostré y con el internet ya más concretamente. Mientras retomamos a todos los que teníamos en la transmisión inicial, entonces vamos a leer lo que dice la iglesia de Pérgamo, la carta en Apocalipsis a la iglesia de Pérgamo, que está en el capítulo 2, versículos 12 al 17. Entonces voy a leer: escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Esto dice el que tiene la aguda espada de dos filos. Sé dónde vives, allí donde Satanás tiene su trono. Sin embargo, sigues fiel a mi nombre. No renegaste de tu fe en mí, ni siquiera en los días en que Antipas, mi testigo fiel, sufrió la muerte en esa ciudad donde vive Satanás. No obstante, tengo unas cuantas cosas en tu contra, que toleras allí a los que se aferran a la doctrina de Balaán, el que enseñó a Balac a poner tropiezos a los israelitas, incitándolos a comer alimentos sacrificados a los ídolos y a cometer inmoralidades sexuales. Toleras asimismo a los que se sostienen en la doctrina de los nicolaitas. Por lo tanto, arrepiéntete. De otra manera iré pronto a ti para pelear contra ellos con la espada que sale de mi boca. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que salga vencedor, le daré del maná escondido, y le daré también una piedrecita blanca en la que está escrito un nombre nuevo que solo conoce el que lo recibe. Ahora, Pérgamo, tenemos que hablar de esta ciudad. Recordemos que las iglesias de Asia a las cuales Jesús dirige una carta, estas 7 iglesias, no eran las únicas iglesias existentes en su tiempo, eran unas muy representativas, que lo que Jesús habla a estas iglesias es una manifestación de quién es Él, pero también es una manifestación de lo que es la iglesia en ciertos tiempos, pero también en ciertos contextos. Ya vimos a Éfeso, una iglesia muy trabajadora, de muchas buenas obras, que hacía todo en el nombre del Señor, pero que había perdido su primer amor. Ya vimos la otra carta, y estuvimos hablando acerca de Esmirna, y esta iglesia, que era una iglesia que se decía ser pobre, pero a los ojos de Jesús era rica. Es una de las iglesias a las cuales Jesús, al igual que Filadelfia, no tendrá reproche contra ella. Pero ahora estamos entonces con esta carta, con Pérgamo. Pérgamo era menos importante comercialmente que Éfeso y Esmirna, pero era más importante desde el punto de vista religioso. Y aquí que esto es necesario saberlo y entenderlo. Ninguna ciudad de Asia se destacaba tanto por la majestuosidad y belleza de sus numerosos templos, dice Juan Stan. Juan Stan, el comentarista que leo para el tema de Apocalipsis. El enorme altar a Zeus, encumbrado en las dramáticas alturas de la Acrópolis, era una de las 7 maravillas del mundo antiguo. El promontorio que se erguía era de más de 300 metros de altura
estaba adornado de los más espléndidos edificios. Una gran biblioteca tenía unos 200.000 volúmenes hasta que Marco Antonio regaló la mayor parte a Cleopatra para la biblioteca de Alejandría. De sus 5 teatros, el de Esculapio tenía capacidad para muchos miles de espectadores. Había también un gimnasio y 5 palacios en la Acrópolis. Pero lo más importante eran los templos y altares. Además del que se honraba a Zeus, habían otros dedicados a Dionisio, Atenea Niceforo, Esculapio, Demetrio y al dios desconocido. Un autor del siglo II tildó a Pérgamo de la ciudad más idólatra de toda Asia. Ya vamos viendo porque allí entonces el Señor dice dónde mora Satanás. Pero el templo a Esculapio, sumamente famoso, se dedicaba a la curación. Parece haber sido una sede mundial de este culto. Ahora, por lo que atraía a miles de peregrinos en búsqueda de salud. A este lo bautizaron el Lourdes de Asia Menor. Ahora, estos hospitales, entre comillas, ofrecían masajes, aguas medicinales, bañeras de mármol que hasta el día de hoy se usan. Grandes médicos como Galeno se prepararon en Pérgamo y algunos emperadores concurrían a este templo buscando sanarse. El santuario se mantenía lleno de culebras, símbolo de la medicina y de la curación, debido a la leyenda de que éstas resucitaban cada año. Cuando ustedes han visto el símbolo de la medicina, que es una vara con una serpiente enrollada, ese es el símbolo de Esculapio, del templo de Esculapio, alguien que se dedicó a la medicina y a la curación en esa época. Pero para los judíos y para los cristianos, la serpiente precisamente expresaba lo contrario, era un sinónimo de lo satánico. Apocalipsis 3 dice, pero la serpiente era más astuta, más que todos los animales que Jehová Dios había hecho. Y en Apocalipsis 12:9 se nos habla de la serpiente antigua que es Satanás. Ahora, Pérgamo se distinguía especialmente como promotora del culto al emperador. Y agradecidos por la paz y la prosperidad que el imperio les había traído, en el año 29 a.C. sus habitantes consiguieron la autorización de Roma para construir su templo. ¿Sabe cómo se llamaba el templo? Al divino Augusto y a la diosa Roma. El primero a un emperador que aún vivía en toda Asia y erigido mucho antes que en Roma. Pérgamo representó el primer intento de colocar el culto al emperador por encima de los demás. Una inscripción de Mileto muestra que antes que este templo era la sede central del culto del emperador en toda la provincia de Asia. Así que Pérgamo entonces era la sede provincial y uno de los centros mundiales de dos de las religiones más importantes de la época, el culto a Esculapio y al emperador. Esculapio, recuerdan, sanidad, la serpiente, la vara, y ahora al emperador. Estas dos cosas son fundamentales tenerlas en cuenta a la hora de ver esto. Los muchos sacerdotes de estos templos ejercían un gran poder político en la ciudad y el masivo flujo de peregrinos traía abundantes riquezas a Pérgamo. Pero el Señor identifica esto por lo que es. ¿Cómo le llama Jesús a Pérgamo? El trono de Satanás. Era un lugar nada fácil para ser cristianos y cristianos que anhelaban ser fieles a su maestro. ¿Cómo se presenta Jesús a los de Pérgamo? Como el que tiene la espada aguda de 2 filos. Y esa palabra de la espada aguda es la misma palabra griega que se usa cuando los querubines son puestos fuera del huerto con una espada para guardar el camino que conducía al árbol de la vida. También ese término espada es el que se utilizó para la espada de Goliat y la del ángel que interceptó a Balaán cuando iba camino a maldecir a los israelitas. Por otro lado, hay un poderoso procónsul romano
En el Asia el Senado extendía también la espada como símbolo del imperio. Ese era entonces el poderoso procónsul romano que usaba la espada. Pero ahora Juan declara que aquí en esta carta que ese poder de vida y muerte no le corresponde ni al emperador ni al procónsul, sino a Cristo, quien tiene las llaves de la muerte y del Hades. Miremos entonces, y permítame, yo tomo aquí la Biblia, miremos entonces qué es lo que dice Jesús a esta iglesia después de ver el contexto histórico, sociocultural y religioso de una ciudad bastante visitada por los peregrinos, pues era una ciudad que tenía muchos altares, muchos edificios, muchos templos. Le dice el Señor a Pérgamo, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Recordemos que esa espada tiene el significado para el procónsul romano de ser quien da la vida o la muerte. Para los gladiadores era el instrumento también de combate para los soldados. Pero este Jesús tiene la espada aguda y con esa espada aguda va a ejecutar juicio. Comienza como todas las cartas: yo conozco tus obras. Y el Señor también conocía dónde mora esta iglesia, y es donde está el trono de Satanás. ¿Por qué lo dice? Por todas las religiones y todos los templos y todos los altares que se hacían y la adoración pagana a Esculapio, el dios de la medicina, y luego también al emperador romano. Dice, pero retienes mi nombre. He aquí una característica muy interesante de esta iglesia, que en medio de una sociedad tan hostil, de una sociedad tan idólatra, ella sostiene el nombre del Señor. Y había que proclamar al emperador como Dios, pero nunca la iglesia lo hizo. No la iglesia de Pérgamo. Jamás dijo el César es Dios, el César es Señor. Todos lo hacían. Inclusive los judíos pudieron llegarlo a hacer, como lo vimos en la carta anterior. Pero los cristianos de Pérgamo sostuvieron el nombre de Jesús. Y ahí donde dice, retienes mi nombre y no has negado mi fe. Esto es fundamental y supremamente importante. Es que imaginémonos nosotros vivir en Pérgamo. Quizá hay ciudades en nuestros países y en nuestros lugares que son muy religiosas, sí. Pero lo que se vivía en Pérgamo era un asunto totalmente diferente. Nótese que el templo a Zeus se consideraba como una de las maravillas del mundo antiguo. La cantidad de gente que iba a peregrinar allí era enorme. Era una ciudad religiosamente turística. Y ser creyente allí era un ambiente hostil, difícil. Aún así, esta iglesia nos enseña que podemos retener el nombre de Jesús y no negar la fe. Inclusive, era tan fuerte la fe y el celo de esta gente por el nombre del Señor, que ellos, uno de ellos a lo menos que narra la Escritura, dio su vida y fue muerto por esta causa. Lo dice allí, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. Antipas era un creyente de la iglesia de Pérgamo. Y por alguna de estas opresiones a la iglesia de la época, por alguna de estas circunstancias que los creyentes vivían en un ambiente tan hostil, entonces Antipas muere a mano de los perseguidores. Pero aún así, la iglesia de Pérgamo, viendo que mataron a uno de sus líderes, retienen el nombre y no niegan la fe. Es muy fácil para nosotros hoy en día ser cristianos, ¿no le parece a usted? No hay quien nos apunte con un revólver en la cabeza y diga niega a Jesús. En aquella época se dice que los creyentes podían salvar su vida negando la fe cristiana. Antipas no lo hizo y muchos no lo hicieron. Prefirieron la muerte a negar la fe o a no mencionar el nombre de Jesús. Es lo mismo que usted y yo debemos estar dispuestos a hacer. ¿Estaremos dispuestos a hacerlo? Sí, quizá en las oraciones muy llenos de emoción decimos, yo mi vida daré por ti. Pero como lo he dicho a la congregación más de una vez,
Si no damos una ofrenda o un diezmo, ¿qué vamos a dar la vida? Si le damos poco tiempo al Señor en la oración y poca consagración, ¿qué vamos a dar la vida? Pero esta iglesia nos da ejemplo. Retener el nombre del Señor, no negar la fe, aún en medio de un entorno de muerte y persecución. ¿Cómo describe entonces Jesús el lugar donde está esta iglesia? A Pérgamo la describe donde está el trono de Satanás, donde mora Satanás. El versículo 14 uno podría decir, es una iglesia sufrida. El Señor tendría que tener algo de compasión con ella. Tendría que ser un poco, no sé, hablarles más suave, no ser tan drástico. Pero el versículo 14 nos da un pero. Recuerde que el pero en toda narrativa es un contraste. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Aquí viene el reclamo de Jesús a la iglesia de Pérgamo. Hasta este momento uno podría decir es una iglesia bien, es una iglesia sacrificada, es una iglesia que ama tanto al Señor, que retiene el nombre en medio de esa opresión, que no niega la fe, inclusive un líder suyo ha dado la vida por el Evangelio. Sin embargo, esta iglesia se olvidó de un pequeño gran detalle, una sutileza que se volvió algo absolutamente peligroso y que también es una advertencia para nosotros hoy. ¿Qué cosas tenía el Señor contra Pérgamo? Lo primero, tienes ahí los que retienen la doctrina de Balaán, que enseñaba a Balac a poner tropiezo entre los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Habría que leer la historia de Balaán, que está narrada en Números. Se le resumo algo. Balaán era un profeta a sueldo. Sí, era un profeta que profetizaba por pago. Balac, enemigo del pueblo de Israel, entonces lo contrata para que venga y le maldiga a Israel. Balaam va, y mientras va, el ángel del Señor se le aparece. Recuerda esa visión y que entonces el asno aprieta la pierna de Balaam contra el barranco. Entonces Balaam le dice, pero ¿por qué me aprieta? Bueno, Balaam le pega a la asna dice, ¿por qué me pegas? Y es un diálogo entre un asno y otro asno quizá. Balaam dice, ¿por qué me aprietas la pierna contra el barranco? Pero no ves el ángel que está frente a mí con una espada. Y este burro, esta asna, este animal pudo ver más fácil la presencia del Señor, que quería impedir que el profeta fuera a maldecir a Israel, que el mismo profeta a sueldo. El caso es que Balaam no maldice a Israel, pero sí le enseña una estrategia a Balac, y era poner una tienda en un camino donde una mujer adulta, invitaba a los israelitas a entrar a la tienda para hallar descanso. Dentro de la tienda había una mujer más joven que le ofrecía a los caminantes vino. Los embriagaba y luego ebrios los hacía renegar del Dios de Israel y de la ley de Moisés, además de fornicar con ellos. Y es ahí lo que Dios le recuerda a esta iglesia, de cómo Israel, a través de este profeta a sueldos que hay muchos el día de hoy, pseudo profetas que hay muchos al día de hoy, que también le enseñan a la iglesia a cometer pecado y hacer cosas pecaminosas. Ahora, ¿qué dice ahí? Dice que los invitaba a comer cosas sacrificadas a ídolos y a cometer fornicación. Recordemos entonces que allí en Pérgamo había muchos templos paganos. Estos templos iban acompañados de sacrificios de animales y de bacanales, de cenas, de comidas, casi como eventos sociales, donde se participaba en los templos o fuera de ellos comiendo de la carne que se sacrificó y luego teniendo un culto que tenía expresiones inclusive sexuales, bacanales, orgías, prostitución religiosa. Y parece que hay una corriente que se entró a la iglesia de Pérgamo dice, tienes allí en la iglesia gente que retiene la doctrina de Balaán. Esto significa gente que no veía nada malo en eso, que creían que eso era una sana participación social. Es que yo voy allá, pero eso es normal, todo mundo lo hace, todo mundo participa, todo mundo está ahí, es un evento social. Bueno, esas celebraciones privadas con comida sacrificada a ídolos,
o festejos de los gremios y las asociaciones sociales. Muchas fiestas se realizaban dentro de los templos paganos, aún fuera de ellos, y se creía que la deidad se hacía presente para cenar con los participantes. Las fiestas terminaban, como ya lo dije, en orgías sexuales, y algunas religiones incluían prostitución sagrada en el ritual. Pero hay una rigurosa ética sexual en el cristianismo, con una exigencia de castidad completamente novedosa para un mundo antiguo y pagano. Era casi incomprensible para los paganos de la época. Los cristianos, con su conducta radical de fornicación, iban en contra de la corriente de la sociedad y estarían fuertemente tentados a conformarse a las normas prevalentes del ambiente social. Es así como había gente dentro de la iglesia que dicen esto es vida social, eso no es pecado. Y el Señor dice a los de Pérgamo, tengo contra ti eso, que esta gente que dicen ser de la iglesia cometen este tipo de sacrilegios, este tipo de conductas. ¿Cuáles? Comer cosas sacrificadas a los ídolos y cometer fornicación. La fornicación en el Antiguo Testamento va muy ligada a la idolatría. Puede ser que muchos rituales de idolatría no terminaban con encuentros sexuales ni con orgías. Pero para el Señor siempre que su pueblo se inclinó a un ídolo era un acto de fornicación. De cómo Israel dejaba a su esposo, a Dios, por unirse con los ídolos, por irse tras ellos. Y el Señor reprocha totalmente esta actitud de Israel, como la reprocha también a la iglesia de Pérgamo y como la reprocha a nosotros. ¿De qué forma nosotros podemos irnos tras esos ídolos modernos? Hay muchos. El consumismo, el tema de querer tener, poseer, son los nuevos ídolos. Dime cómo te vistes, te diré quién eres. Andar a la moda, conseguir el carro último modelo, tener el televisor de mayor tecnología o el celular de alta gama. Ese consumismo es un ídolo que se ha inculcado dentro de las iglesias y estamos participando de ese culto a esos ídolos. Pero también cuando lo hacemos y ponemos eso en primer lugar es un acto de fornicación, porque muchas veces abandonamos a Dios y nuestra fe en Él por ir tras las cosas vanas del mundo. El versículo 15 narra la segunda cosa que el Señor le reprocha, y es que tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. A diferencia de Éfeso, que Éfeso aborrecía a los nicolaitas, pero Pérgamo permitía que ellos estuvieran allá. Tanto los que retenían la doctrina de Baal como los nicolaitas, que tenían ciertas creencias erróneas, muy impregnadas del helenismo, de las culturas filosóficas griegas, y que mezclaban todo esto con el cristianismo para desdibujar la fe cristiana, para poner en manto de duda o en sombra de duda la revelación cristiana. Tanto los nicolaitas como los baales significaban casi lo mismo. Estos eran los que se oponían a lo que Dios había enseñado, a lo que el Señor revela en las Escrituras. Ahora, cuando leemos esto, nos preguntamos ¿qué peligro tiene la iglesia cristiana al día de hoy con la doctrina de Baal, si eso es tan antiguo, o con la doctrina de los nicolaitas? Sigue siendo el mismo peligro. Ya dije que Balaán le dijo a Balac que pusiera esa tienda y que sedujera a los hombres a entrar allí. Una joven mujer les ofrecía vino y embriagándolos entonces les hacía levantarse en contra y blasfemar contra la ley de Moisés y el Dios de Israel. Hoy tenemos muchas seducciones del mundo como cristianos que quieren llevarnos, inclinarnos a entrar a sus tiendas y que nosotros vayamos tras el consumismo como un ídolo, que vayamos a las corrientes políticas y que volvamos un asunto político, la fe, por ejemplo, que busquemos favores políticos, congraciándonos con personas que piensan, hablan diferente a nosotros y que a veces dicen que ellos también son creyentes y quieren ganar el favor del pueblo y ganar el favor del cristiano para ganar el voto del cristiano, y los cristianos incautos corren tras ese prometedor de paraísos cuando lo que está haciendo este hombre es reunir a todo el que pueda reunir sin comprometerse con nadie, como Maquiavelo le enseñó a los políticos en su libro, el libro El Príncipe. Ve con todos y con ninguno a la vez, cree en todo y en nada a la vez.
Maquiavelo enseñó a los políticos a decir: abraza toda la fe, pero ninguna en particular. Y a veces los creyentes somos cautivos por esto, o sea, por la política, o ya sea por la fama, o ya sea por el dinero, o ya sea por intereses, o ya sea por hacer cosas que no están bien hechas. Hoy Balaán todavía, como pseudo profeta, está hablando el oído de mucho pueblo de Dios para hacernos caer, para seducirnos y llevarnos a esa vida y a esas cosas que a Dios no le agradan. Y también los nicolaitas, con filosofías, creencias de la tolerancia, de que eso no es malo, de que no podemos ser extremistas, de que no seamos legalistas, que eso es vida social, que todo el mundo lo hace, que eso es normal, que eso no hay pecado, que las cosas no se pueden llamar así. Y con toda esta filosofía y palabrería y verborrea, perdonen la expresión, y es una palabra que existe, muchos son seducidos y llevados. Y aún están dentro de la iglesia personas que piensan y que hablan así. Pérgamo tenía gente así en la iglesia y el Señor le dice: tengo contra ti algunas cosas, pocas cosas, y eran dos, que tienes ahí a los que profesan esa doctrina de Balaán y a los nicolaitas que yo aborrezco. Recordemos, iglesia, debemos aprender a aborrecer lo que Dios aborrece y amar a lo que Dios ama. Ay de nosotros cuando amemos lo que Dios aborrece y cuando aborrecemos lo que Dios ama. Aprendamos a estar alineados con lo que Dios aborrece y con lo que Él ama. Ahora, el versículo 16 es el llamado al arrepentimiento. Y si no, dice el Señor, vendré a ti pronto y pelearé con ellos con la espada de mi boca. Esa espada de la boca es la palabra del Señor, pero también es el juicio del Señor. Y no solamente va a pelear contra esos nicolaitas y esos que retienen la doctrina de Balaán, sino con la iglesia misma, porque la iglesia con su silencio tolera. Cuando nosotros callamos, cuando nosotros no denunciamos, cuando nosotros simplemente cedemos terreno, cuando no nos oponemos, cuando no decimos a las cosas por su nombre, estamos siendo cómplices, complacientes. Y no solamente pecamos por acción, sino que también pecamos por omisión. El versículo 17 es el mismo llamado a toda la estructura de las cartas. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahora viene la promesa del Señor: al que venciere. Hay que vencer. Realmente, vivir en una ciudad como Pérgamo, de tanta idolatría, se requería ser fuerte. Es un llamado para vencer. No solamente para resistir, sino para vencer. Al que venciere le daré a comer el maná escondido. Hay un misterio en esta promesa. Maná escondido. Recordemos que maná fue la comida que descendió del cielo, inclusive en la época en que Balaán se conduce a maldecir a Israel. En esa época Israel ya comía el maná que descendía del cielo. Se dice que en el tabernáculo, bueno, más bien en el arca del pacto, estaban guardadas las tablas de la ley, la vara de Aarón que reverdeció y floreció, y un puñado de maná. La tradición y quizá una mitología judía dice que el Señor ocultó un poco de maná a través de los profetas en ciertos montes y que los tiene preparados allí, ese maná, para el día en que el Mesías se manifieste. Pero la verdad, este maná escondido tiene que ver con eso que Dios promete a los suyos, a los que venzan. Ese maná podría entonces significar básicamente la provisión de Dios, lo que Dios viene, el comer de lo que Dios tiene. Nótese que el reproche es que estos comían de lo sacrificado a los ídolos, pero el que vence, el que no se sienta a la mesa de los paganos, el que no se sienta a la mesa de lo que yo reprocho y odio, dice el Señor, ese comerá de lo que yo proveo. Entonces debemos elegir entre los banquetes del imperio, comer las viandas idolátricas o comer el maná celestial en el reino de los cielos. Comer del maná significa esa cena del Señor que participaremos todos cuando estemos con Cristo para siempre. La otra promesa es que le daré una piedrecita blanca en el cual parecerá escrito el nombre, un nombre nuevo que ninguno conoce sino aquel que la recibe. Y ha habido cantidad de interpretaciones
frente a la piedrecita blanca. Se ha dicho que en el antiguo significaba, por ejemplo, veredicto de absolutorio de un juicio, o billete de admisión a una festividad pública, o bono que daba a los pobres de Roma derecho a alimentos gratis, o ficha de reconocimiento a los gladiadores y atletas, etcétera, etcétera. Algunos han dicho que esa piedrecita es la piedra del pectoral que el sumo sacerdote cargaba, pero probablemente esa piedrecilla blanca, pura, hermosa y duradera, no sea más que un objeto apropiado para grabar el nombre, el mismo que el mártir no ha negado bajo la prueba. Recuerde lo que dice el versículo 13, no has negado mi nombre, ni aun en los días en que Antipas, mi fiel testigo, fue muerto entre vosotros. Más bien esa piedrecita no tiene el nombre de la persona, sino el nombre de aquel que le pertenece a esa persona. Esto es el nombre de Cristo Jesús, que es nombre sobre todo nombre. De Pérgamo tenemos mucho que aprender. Retengamos su nombre, no neguemos la fe aun en medio de la muerte y de contextos difíciles de opresión y de persecución. La pregunta es, ¿estaremos dispuestos a dar la vida por Jesús como Antipas la dio? ¿Reconocemos el entorno donde vivimos? ¿Qué piensa Jesús del entorno en que vivimos? Para Jesús, Pérgamo era el lugar donde mora Satanás, era el trono de Satanás donde Satanás habitaba. Vivimos en una sociedad idólatra, quizá ya no de figuras, de deidades, de figuras religiosas, pero ya hay una cantidad de ídolos. Idolatramos personas, idolatramos cosas, estilos de vida, objetos, pensamientos, filosofías, creencias, y idolatramos inclusive a quien lo creyera, a nuestros líderes, a los pastores, a los que deben ser quienes nos conduzcan a Cristo, los volvemos objeto de adoración, a los hijos, al esposo, a la esposa, la casa, la ropa que he visto, el carro que conduzco. Tenemos muchos ídolos que nos hacen fornicar, que nos hacen engañarnos y engañar a Dios. Pero también tenemos filosofías como las de los nicolaitas, que metían toda esa persuasión de que es normal, de que eso se puede, que no sea así, no sea retrógrado, estamos en un mundo moderno, siglo XXI, y eso nos conduce a desagradar al Señor. Mis queridos, el que tiene la espada aguda de dos filos en su boca es quien dice esto. Oremos al Señor que Él nos ayude, que arrojemos de nuestra vida, de nuestro contorno y entorno espiritual y cristiano, a los de Baal y también a los nicolaitas. Padre, gracias porque tu palabra es fiel y verdadera, en ella somos enseñados, por ella somos instruidos. Gracias, Señor, por permitirnos este tiempo. ¿Cómo podemos aprender de una iglesia que vivió hace más de 2000 años, que tuvo grandes dificultades en medio de un contexto de pura idolatría? Ella pudo retener tu nombre, no negar la fe, inclusive un líder dar la vida por ti. Pero dejaron filtrar, Señor, tendencias, corrientes y pensamientos, y esto, Señor, fue no en beneficio de la iglesia, sino en perjuicio de ella. Ayúdanos, pues, Señor, a vencer. Ayúdanos a intentar todos los días vencer todos los nicolaitas y todos los Baales, toda la idolatría y todos esos pensamientos que se atraviesan en nuestra mente, que niegan la veracidad de tu palabra y la realidad de ella. Gracias por tu palabra, gracias por hermanos y amigos que este tiempo estuvieron escuchando. Bendice sus vidas y sus familias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. La gracia del Señor con ustedes. Muchas gracias por este tiempo, por estar allí en pendiente de Confinados. Seguimos orando y esperando en la misericordia del Señor para que esto que estamos viviendo a nivel mundial pronto pase, y que al pasar, como este tiempo vemos la gloria de Dios, al pasar también veamos la gloria de Dios. Bendiciones para todos, la paz del Señor con ustedes. Hasta pronto.